Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, quiero darles la más cordial bienvenida para esta nuestra primera masterclass del 2026. Como ustedes saben, esta masterclass forma parte del programa de actualización académica que la Universidad José Martí lleva a cabo año tras año. El programa de actualización académica consta de 3 masterclass y de nuestro Congreso Internacional de Neuroeducación, Educación e Inteligencia Artificial. Hoy, a nombre del doctor Jorge Cuellar Montoya, rector general de la Universidad José Martí de Latinoamérica, tengo el gusto, el honor y el privilegio de presentar en esta primera masterclass a una personalidad que colabora activamente con la Universidad José Martí de Latinoamérica y es el maestro Alejandro Valadez, con el tema el liderazgo y la metacognición. Pensamos lo que pensamos. Déjenme decirles que es para mí un verdadero honor, como lo acabo de comentar, el poder recibirles esta tarde para aperturar con este tema que no solamente es de actualidad, sino también de amplia necesidad, déjenme llamarlo así, el que nosotros estemos reflexionando de una forma constante, quizá permanente, hacia todo esto que nos lleva a las tecnologías y todas estas nuevas formas que tenemos pues de vivir y de adaptarnos también a otros conocimientos o quizá no perder de vista también prácticas que hemos realizado y que no hay que dejar tampoco pues que se empolven, ¿verdad? Justo como parte de esas reflexiones o de esos análisis que nosotros debemos considerar. Para mí es muy, muy satisfactorio no solamente tener este tema, sino comentarles acerca de quién es el maestro Alejandro Valadez. El maestro Alejandro Valadez no solamente forma parte de la universidad como miembro del consejo, sino que es una persona con una amplia trayectoria. El maestro Alejandro Valadez realizó sus estudios universitarios de administración de empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como licenciado en administración de empresas y cursó la maestría en desarrollo organizacional en Pepperdine University, habiendo participado en varios programas de actualización en Estados Unidos y en Europa. Colaboró en Alfa por más de 15 años, siendo su último puesto director de desarrollo organizacional corporativo y habiendo participado con Richard Benhart, reconocido consultor internacional, en la sucesión del presidente de Alfa. Dirigió la maestría en desarrollo organizacional de la UDEM por casi 10 años, introduciendo cambios en el programa y ubicándolo como la mejor opción en América Latina en su campo. Desde 1997 se desempeñó como consultor externo, presidiendo su propia firma de consultoría San Pedro Consultores y Sanfora Asociación con una prestigiada firma en consultoría en Suecia, ambas asociadas con una amplia red de consultores en México, Estados Unidos, Europa y América Latina. Fue consultor adscrito de Manchester Consulting Incorporation, firma de consultoría basada en la ciudad de Nueva York, especializada en coaching para liderazgo y desarrollo estratégico para el área de América Latina. Entre sus principales clientes destacaron Frito-Lay, Gamesa, Quaker, American Express, Grupo Industrial Saltillo, Protexa, Pfizer, Johnson y Johnson, Soriana, Alfa, Salis Corporation, PASA, Desarrollos Delta, GBM, Lear Corporation y otros. Y en el periodo 2006-2009 fue presidente municipal en García, Nuevo León, y también fue fundador de programas estratégicos para el municipio de San Pedro. En el 2011 al 2014 fue rector de la Universidad José Martí de Latinoamérica y actualmente se desempeña como consultor y como estratega de lo que es su especialidad, el desarrollo organizacional. Maestro Alejandro Valadez, a nombre de nuestra comunidad educativa, nuestra comunidad docente y de nuestros sedes y asociados, yo le quiero dar la más cordial bienvenida para esta primera masterclass, donde sé de antemano que usted compartirá con nosotros todos esos saberes y esa sapiencia que le caracteriza y sobre todo, bueno, ese singular liderazgo que usted posee para poder llevarnos de la mano hacia cómo es que pensamos lo que pensamos. Felicidades por su libro, maestro, ¿por qué desarrollo organizacional? Sí, y pues bueno, esperamos que como dice uno de los bullets de su libro, ¿verdad? Vayamos fortaleciendo la inteligencia humana con emoción, razón, pero sobre todo con alma. Bienvenido, maestro, le escuchamos con atención y al final procederemos a un espacio para preguntas. Adelante.
Muchas gracias, maestra, muy amable. Es para mí un gusto estar en esta masterclass, particularmente en esta que es la primera del año y que me imagino algunas de las personas que están atendiendo esta sesión, que es transversal, que es para todos los alumnos de la universidad y que es parte de su formación extracurricular, que me parece que es muy interesante. Eh, pero en particular me da gusto que estén presentes alumnos de nuevo ingreso que inician sus diferentes programas académicos según su plan personal. Entonces, la verdad, siempre que tengo la oportunidad de comentar con alumnos de la universidad, con maestros, pues es un privilegio y un gusto. Y más de este tema, del tema del liderazgo y este impacto que ha tenido con la aparición de la inteligencia artificial, con la neurociencia y sus aportaciones a entender mejor el funcionamiento del cerebro, como lo hemos hecho en los últimos congresos en la universidad, tratando de entender mejor cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, cómo nos comportamos, cómo hacemos y particularmente qué nos corresponde hacer como líderes. Un principio del que quisiera partir es de que todos nosotros, particularmente todos ustedes que asisten a este programa y que están cursando algún proyecto académico en la universidad, todos eventualmente van a desempeñarse como líderes en varias posiciones, en varias organizaciones. Seguramente muchos de ustedes ya lo hicieron, porque estas responsabilidades, estas asunciones de liderazgo empiezan desde muy temprana edad y la verdad es que terminan al contrario hasta muy avanzada la edad. Todos y cada uno de ustedes, vamos a decir que tiene un líder interno que en algún momento aparece y toma el rol y toma esta capacidad de influir, de motivar, de organizar y de guiar a otros integrantes de su entorno. Entonces, pues si todos tenemos que eventualmente asumir nuestra responsabilidad de líderes, pues bueno, entonces todos tenemos que prepararnos cada día más como tales. De eso se trata esta plática. Yo estaba viendo, yo tengo como continuidad y seguimiento a mi libro de por qué Deo sí, una serie de narrativas que las comparto aquí con la universidad y que ustedes pueden verlas cuando gusten en la página que tengo que se llama ¿Por qué Deo sí? www.porquedeosí, todo con minúsculas, .net. Ahí tengo unas narrativas en las que es como para darle un seguimiento al libro y la intención es ligar lo que está pasando en nuestro entorno, en el mundo, y nuestra responsabilidad en el rol de líderes. Y cómo podemos ser líderes más efectivos en un entorno. Si esta plática se estuviera dando hace 50 años, por decir algo, pues estaríamos hablando de cosas muy distintas respecto a las competencias, capacidades, rasgos distintivos de los líderes. Porque realmente el tiempo sí cambia, las circunstancias sí cambian y, y las necesidades de ajustar nuestras competencias y nuestras capacidades, por lo tanto, también cambian. Sí. Estaba viendo en esta sección de las narrativas que les comparto lo que está pasando en el mundo y hay dos eventos que me llamaron mucho la atención este fin de semana. Seguramente ustedes vieron o escucharon o vieron en las noticias o alguna parte el famoso show del medio tiempo del Super Bowl, que fue su 60 eh, presentación, y que el show fue el primero
tuvo características muy distintivas. Fue el primero que se interpretó todo en español por un artista latino muy conocido, sobre todo para los jóvenes, y con mucho impacto a nivel mundial. Pero fue también el concierto del medio tiempo en el fútbol más visto en la historia del Super Bowl. O sea, la cantidad de personas que vio ese show fue impresionante. Y dentro de las cosas que pasaron muy diferentes en este show, o cosas que pudiéramos tomar como reflexión de lo que está pasando en el mundo, pues para empezar, la música para mí es un poco difícil entender si es buena o regular, pero ya ven que decían mucho que no íbamos a, los que solamente hablaban inglés y y toda la transmisión iba a ser en español, pues no iban a entender. Pero creo que los que también los que sí hablamos español, pues también batallamos para entender la letra, porque es como medio difícil seguir esa música. Pero, pero algo muy interesante es que fue una oportunidad de transmitir los valores prevalecientes, particularmente en los latinos, en un mundo en que los migrantes, y desde luego a nosotros nos interesan en particular los migrantes de América Latina, que en su mayoría van a Estados Unidos, y que constituyen una parte muy importante de Estados Unidos, presentaron sus valores, presentaron quiénes somos como entidad y, y proyectaron una serie de eventos, una serie de elementos de la cultura que reina en este momento, particularmente distintivos. Por ejemplo, la unión de la familia, el matrimonio, el niño, la participación de los ancianos, la participación de los jóvenes, la aparición de estrellas del mundo de la música hispana. En fin, un conjunto de valores que, vestidos de blanco, todos, que principalmente pretendían, o algo muy en particular que pretendían mostrar, era el espíritu pacifista de esta entidad, de esta comunidad. La búsqueda de la paz, del amor, de la concordia. Y esto es un mensaje muy importante en un mundo en el que ciertamente hay mucha hambre y hay muchas circunstancias que nos hacen dudar de cómo será el pasado. Junto a este evento, otro evento que también cobró mucha difusión en las redes sociales y en todos los medios, fue este acontecimiento de que dos colaboradores del presidente de la Suprema Corte aquí en México terminaron limpiándole los zapatos en público y se grabó y circuló y todo esto. Independientemente de lo bueno o lo malo que pudiéramos decir en relación a esa circunstancia y de lo efímero que pueda pasar o lo importante que pueda ser, transmitió un mensaje muy importante sobre también nuestra comunidad, que es el aspecto de que los subordinados estén tan subordinados a los jefes, al grado, y es una expresión que inclusive se usa muy coloquialmente de forma divertida, que es limpiarle los zapatos al jefe. Es un acto que, pues, que muestra una manera de ser y de pensar. Estas circunstancias, el Super Bowl hablándonos de paz y armonía, y este evento hablándonos de sumisión, de, de venerar al jefe, nos hacen reflexionar que el liderazgo ha cambiado y tiene que ser diferente. Y, y si a esto le agregamos el impacto que está teniendo el tema de la inteligencia artificial en nuestro medio,
el Frankenstein del futuro, el gran monstruo que se está creando, la inteligencia detrás de la inteligencia artificial, las consecuencias que esto tiene en los comportamientos, vamos a decir, de cotidianos de la vida, muy diferentes o muy en proceso de transición, como es el funcionamiento de las familias, de las organizaciones, de las empresas, el entorno laboral, eh, las, las prácticas culturales, la manera como nos comunicamos, cómo nos organizamos, cómo nos apoyamos, cómo convivimos. El rol de liderazgo, y es lo que la maestra María Luisa enfatizó en la presentación, nos lleva a pensar que debemos de pensar diferente y que el liderazgo asume una responsabilidad y una serie de competencias novedosas que tenemos que explorar y pensar de una manera diferente. En estas narrativas que les comento, en la primera narrativa que compartí, les, les platico de una experiencia que me impactó mucho en forma reciente. Cuando estaba preparando los materiales del libro, pues obviamente me apoyé en la inteligencia artificial. Nos proporciona el chat, el GPT y otros que utilicé, eh, en una cantidad de información que nos hace pues avanzar muy rápido, porque pues muchas cosas que antes teníamos que buscar en una biblioteca o encontrar un libro y ir adentro del libro para encontrar la respuesta, pues este chat nos lo da en forma instantánea y simultánea. Pero estaba yo trabajando con el chat en el ajuste de un capítulo del libro y me di cuenta de que estábamos repasando sobre un documento que yo había escrito y agregándole, ajustando, haciendo más cortas algunas frases, mejorando la gramática, la dicción, y también incorporando algunas ideas que me faltaban, o ampliándolas o reduciéndolas. Y el chat me daba su opinión, y entonces yo le complementaba o agregaba una cita o hacía referencia a otro autor. Pero en este proceso el chat se empezó a quedar atrás, porque, por decirles algo, yo ya iba en el cuarto párrafo y estaba haciendo una corrección y regresaba a ver el todo para poder ver si iba cuadrando todo y veía que el chat ya no incluía lo que habíamos acordado en el primer párrafo, por ejemplo, y que había una serie de omisiones que el chat estaba olvidando. Yo sí las tenía porque yo las iba anotando aparte. Cuando ya fue un momento así un poco crítico en el que yo me estaba dando cuenta que estaba perdiendo mucho de la información que ya habíamos discutido y que ya había platicado y que yo ya había concluido que debería poner esa referencia, le reclamé al chat y le dije, ¿sabes qué? Me estás confundiendo. Tú no llevas el mismo ritmo que yo llevo. Yo sí me acuerdo lo que puse en el primer párrafo y tiene que ver con lo que estoy poniendo en el cuarto y lo puedo relacionar y lo puedo enriquecer. Pero así un poco en tono de broma le dije, pero pues jaja, me estoy dando cuenta que esa es una de las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Yo sí puedo retener el todo y tú no. Y el chat me contestó muy bien y me dio una respuesta, pues como era de esperarse de una máquina de inteligencia muy inteligente. Me dijo, tienes razón. Y la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial es muy sencilla. Dice, yo pienso linealmente. Entonces, para yo responder a algo, me tienes que hacer la pregunta o me tienes que dar la indicación. Si tú no me la das, no la registro. Tú al revés, lo que estás haciendo,
lo estás pensando. Estás pensando lo que piensas, bajo muchos ángulos. Y traes a tu mente, mientras estás explorando una postura, o una definición, o una solución, o una recomendación, traes a tu mente mucha información y muchos sentimientos y muchas emociones que yo no tengo. Eso me dice el chat que lo identificamos como metacognición. Es una de las grandes diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y esa es la cualidad clave que como humanos tenemos como nuestra arma secreta para enfrentar el futuro. Un futuro en el que hay incertidumbre y hay duda. Entonces, la reflexión fue, bueno, entonces un líder en este entorno y usando la inteligencia artificial y explotando su metacognición, ¿cómo puede ejercer su liderazgo? Y entonces apoyándome en las herramientas del DO y en la filosofía y en la técnica y en la ciencia que aporta el DO, pues empecé a construir un pequeño modelo que es el que les comparto y que ustedes están viendo en la pantalla, que es el ciclo del liderazgo consciente. Consciente porque piensa que es líder. Y hay muchas maneras de organizarlo y la verdad eso no es relevante. Lo importante es que si le damos un orden, este nos ayuda a entender mejor cómo está cambiando el rol de líder. Y yo simplemente observé, basado en la teoría de sistemas, que el liderazgo cambia según las circunstancias del entorno, pero también cambia según las circunstancias del líder. Entonces dije, bueno, el líder pasa por una serie de etapas, por razones biológicas, por su edad, por sus conocimientos, por sus destrezas, por sus competencias y por lo que piensa. Entonces, para hacer la cosa sencilla, pues dije, voy a tomar como que son 4 grandes bloques en la evolución del líder. Hay un primer bloque, que es el del iniciado, por así decirlo, que abarca los primeros, digamos, de los alrededor de los 15 años, cuando entras a secundaria, hasta probablemente cuando termines la carrera, que es cuando empiezas a descubrir qué tipo de líder eres, si quieres ser líder y cómo ser líder. Pero estás probando, estás tratando de entender. Encontré como 4 etapas claves. El iniciado, que es alrededor, el punto clave de los iniciados, para quizás algunos de ustedes estén en esa etapa, son los alumnos de preparatoria, los que están buscando, tratando de identificar cuál es su papel en la vida y si son líderes o van a ser. El segundo es el forjador, porque una vez que ya te preparaste y que ya tienes la oportunidad de participar y que ya tienes competencias y habilidades, empiezas a construir un nuevo mundo, que es ese nuevo mundo al que nos está presentando Bad Bunny, un mundo de símbolos, de música que pues, no es nueva, no, al menos para mí, pero lo que está proponiendo es algo distinto. Se está construyendo algo que tiene implicaciones porque el mundo, entorno laboral, el entorno familiar, el entorno social, el entorno religioso está cambiando. Y entonces en esta edad aparece el líder, que es el líder forjador. Sigue avanzando y llega vamos a ir allá a los 45 años, 50 años, que es cuando ya está formado y algunos le llaman la edad dorada.
o es el líder más inteligente? Es el líder meta actuante, porque a esa edad el líder puede pensar lo que piensa bajo diferentes dimensiones. Y eso es un recurso fabuloso de la inteligencia humana y clave en el liderazgo. Esta etapa metaactuante es la que en donde se ubican los líderes que están tomando las decisiones más importantes del mundo. Los presidentes de las repúblicas, los directores de las empresas, los que los pensadores, los artistas, los eruditos, los expertos, los maestros. Y finalmente está la época del retiro, cuando ya digamos, rebasas los 60 años, 65, que ahora el promedio de vida cada día es más largo. Pero digamos que simplemente para tratar de entender cuál es el rol del líder y qué tiene que hacer el líder, pudiéramos decir que son estas cuatro etapas. El inicio, cuando estás muy joven, el forjador, el que empieza a construir su idea de cómo quiere que sea el mundo. El metaactuante, que es el que hace que las cosas sucedan, el que tiene el poder, el que tiene la plenitud, el que tiene el conocimiento. Y finalmente el sabio, el que ya hizo todo y va retirándose. En esta época, hablándoles un poco de cada una de las etapas, les diré que en el iniciado tuve la oportunidad de ver una serie en televisión que se llama Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Percy Jackson es de acuerdo siguiendo con la imagen de la mitología griega, un media sangre, un semidios, alguien que nace con cualidades especiales y sobresalientes para ser líder. Y yo quisiera que ustedes pensaran en esa edad, o a lo mejor es la edad que tienen, pero, pero en esa etapa de la vida. Y si se remontan ustedes, voy a ponerles un ejemplo así como un punto de referencia. Imagínense cuando estaban ustedes en sexto de primaria, sus compañeros de sexto de primaria que iban a pasar a secundaria. Esos compañeros que estaban ustedes, si hubiéramos dicho en ese momento, vamos a hacer un estudio de quién de estos va a ser el líder del futuro, hubiéramos sabido quiénes eran. Y esos que fueron, sabrían que iban a ser líderes. Todos vamos a ser líderes. El gran reto en esa etapa de descubrimiento, los media sangre, como decían los griegos, o los semidioses, los hijos de los dioses del Olimpo y humanos, personas especiales. Los líderes son personas especiales, son personas diferentes, son personas que desde muy temprana edad tienen la capacidad de ver cómo funciona la gente socialmente, cómo pueden influir en ellos, cómo pueden motivarlos, cómo pueden. Y yo estoy seguro que ustedes, por esas edades, descubrieron algo. Y, y en el caso de este personaje, de Percy, él descubrió y enfrentó tres paradigmas muy difíciles en esa edad. El primero, aceptar que era semidios, que era diferente. A él le costó mucho su vida en la
en la comunidad, en su escuela, porque era diferente. Y yo quisiera que ustedes pensaran si ustedes en esa edad eran diferentes. Y los que tenían una capacidad especial para ser líderes eran diferentes. Hacían algo distinto, pensaban más, entendían más, compartían más, hablaban mejor, se comunicaban mejor, destacaban, inclusive pues en resultados académicos. Es muy difícil encontrar una variable en la que uno pueda decir que un líder es diferente. Es un conjunto, pero uno lo descubre a muy temprana edad. A muy temprana edad te das cuenta que eres un media sangre o un semidios o alguien llamado a ser líder. Y el gran reto es saberlo y aceptarlo, porque causa temor, causa miedo. No sabes qué va a ser eso. Entonces, son tres grandes retos los que tiene el iniciado. Primero, entender que él es diferente, que él es líder y que puede serlo, y aceptarlo y conocerse a sí mismo. De ahí la gran importancia de conocerse realmente. El segundo rol, muy difícil, es que, y esto lo pueden ustedes reflexionar para su propia persona, los iniciados en el contexto de los dioses del Olimpo descubren que los dioses no son perfectos y por lo tanto ellos pueden hacer cosas diferentes a lo que dicen los dioses. Y algo muy importante, pueden ser independientes de los dioses, como Ulises o como Alejandro Magno, los que fueron contra los dioses, se rebelaron porque eran media sangre, porque eran mitad dioses. El gran reto del iniciado es descubrir qué es, aceptarlo y entender que los dioses no son perfectos y por lo tanto pueden hacer propuestas diferentes a las que les hacen los dioses. Por eso la sumisión no se vale. El tercer gran reto del iniciado es hacer equipo. A muy temprana edad, los iniciados empiezan a buscar contactos y gente que más o menos piense como ellos, con los que puede hacer algo. Y esto, fíjense, lo hacía muy bien, por ejemplo, en el caso de Alejandro Magno, que él tenía un maestro muy destacado, obviamente, que era Aristóteles, que le enseñó eso. Y le enseñó a hacer un equipo a muy temprana edad, en esa edad, en los, en la edad de secundaria, en la edad de prepa, que lo acompañó siempre, y fueron sus generales, y fueron con ellos con los que ganó las grandes batallas. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, ahora en prepa, yo les diría que ahí tienen tres grandes retos. El primero es descubrir si son diferentes y tienen algunas cualidades o capacidades. Si son media sangre o semidioses. Segundo, aceptarlo. Tercero, prepararse. Cuarto, pensar que los dioses no son perfectos y por lo tanto ustedes pueden proponer cosas diferentes. Y tercero, que tienen que hacer equipo. A esa edad, entender con quién se llevan bien, con quién no y con quién funciona. Cuando pasas ya de esta etapa de iniciado a forjador, el forjador es el que se la tiene más difícil,
Porque él, el forjador, cuando ya este joven, como, como Percy, ya creció y ya tiene 25 años y ya terminó su carrera profesional, ahí yo creo que están muchos de ustedes. El tema es que ustedes, los líderes forjadores, van a tener que crear algo que no existe. Y este es un gran reto para los jóvenes. Y eso es lo que está haciendo Bad Bunny, crear algo que no existe. Y esto es una tarea muy ardua, muy pesada, porque es una lucha en el que tienen la intención, quieren luchar, quieren hacerlo, pero no tienen el poder. Y muchas veces no tienen las habilidades suficientes para cambiar el mundo, pero tienen esa inquietud. Y yo sé que hay muchos líderes en esta edad entre ustedes. Y la variable crítica en el iniciador o el iniciado y el forjador es que tienen que pensar lo que está pasando en ese momento para llegar al momento máximo. El momento máximo es cuando se vuelven vamos a llamarle, el superlíder cognitivo. El superlíder cognitivo, que puede ser ahí a los 40, 45, 50, pero el que ya tiene el poder, el que puede hacer cosas. La gran diferencia en este tiempo es que este líder puede pensar lo que está pensando y puede reflexionar y profundizar para entender bien las decisiones que está tomando. Y lo que lo convertirá en un superlíder será en esta capacidad de análisis. Y aquí, abrumadoramente, nos ayuda el entorno. Estos, los que hoy están en esta edad, los que están en esta etapa de la vida, tienen una cantidad de recursos increíble para enfrentar su reto de ser líder. En primer lugar, fíjese, me gusta mucho que le llamemos metaliderazgo, porque meta, así como eh, indicador, es más allá de los límites. La meta es algo que está más allá de conseguir simplemente el objetivo. Lo que puede hacer el líder cognitivo es llevar a sus guiados más allá de lo esperado. Y esto, fíjense, es muy fácil también entenderlo en algunas figuras. Por ejemplo, en la ópera se dice que la ópera es el espectáculo sin límites, porque cada interpretación de la ópera es un afán de superar la anterior, siendo la misma música, siendo la misma historia, siendo los mismos actores. El espectáculo, a veces repetido en un solo día, dos o tres veces, el espectáculo cada vez va a buscar un límite muy superior. Ese es el aporte y los recursos que tiene, en este caso, el metalíder, desde luego tiene la inteligencia artificial, que es un recurso impresionante, para que se tarde menos en encontrar la información que necesita y para que la pueda organizar mejor. Pero tiene muchos otros recursos.
En los congresos de neuroeducación que hemos tenido, hemos aprendido mucho acerca de cómo funciona el cerebro. El proceso de pensar no es un proceso así al azar, de que ahí se da. No, el proceso de pensar implica una disciplina y una serie de etapas. Cuando nosotros nos enfrentamos a la necesidad de tomar una decisión importante, sobre todo que va a impactar al grupo que dirigimos, de acuerdo a la neurociencia, seguimos un proceso cerebral y pasamos por tres etapas que algunos le llaman las tres inteligencias o los tres momentos. Se dice que en la capa superior, en el neocórtex, está la parte racional. Y usualmente lo primero que analizamos cuando vamos a tomar una decisión son los datos, lo racional. Pero eso no es suficiente para encontrar la mejor respuesta, porque en el otro nivel, el nivel límbico, donde están las emociones, entramos en una gran duda porque nos ganan las emociones. Entonces podemos pensar que el automóvil que debemos de comprar es un automóvil de este precio y que cueste tanto mantenerlo para poder que nos convenga. Pero emocionalmente quisiéramos otra cosa. Queremos un automóvil que proyecte una imagen de nosotros. Queremos un automóvil que nos admire, que nos agregue valor, que nos genere un sentimiento. Y hay un tercer nivel del pensamiento, que es el nivel más profundo, el, eh, el nivel que está ya muy en el fondo del cerebro, reptiliano, que tiene que ver con la parte existencial. ¿Para qué quiero el automóvil? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Por qué es importante? O como dicen algunos autores, el qué, el cómo y el por qué. Este proceso, estos recursos que tenemos la inteligencia artificial, tenemos el tema de la neurociencia y tenemos todas las enseñanzas que se han derivado de la puesta en práctica del liderazgo. Ahorita al final les voy a cerrar con algunas ideas de lo que pueden pensar en desarrollar, dependiendo de la etapa que está. Pero simplemente para saltar, porque creo que todos ustedes están muy lejos de llegar aún al de la sabiduría o del retiro, o un momento muy crítico, que es cuando dejan el poder, porque los sabios ya no controlan, ya no deciden, solamente aconsejan. Entonces, si nosotros vemos estos cuatro bloques para tratar bajo un enfoque sistémico de entender cómo debe ser el liderazgo en diferentes momentos, el liderazgo neurocognitivo, el liderazgo que rebasa las metas, el liderazgo que descubre que es diferente el líder, que se acepta, que tiene una propuesta aún en contra de los dioses del Olimpo, que actúa en función de esas ideas y tiene la capacidad y las competencias y que sabe retirarse a tiempo y bien. Ese pudiera ser como un panorama de cómo podemos tratar de entender cómo es el liderazgo. Pero para tratar de acercarme como a un resumen y que ustedes me puedan preguntar algo o compartir, simplemente compartir una idea, déjenme decirles cuáles son las competencias claves del futuro. Eh, las competencias que se van a promover en la educación porque son la respuesta al entorno que a ustedes les toca vivir. El nuevo liderazgo, el
el gran tema va a ser pensar lo que pensamos y aprender a ver el todo sin olvidar las partes. En eso ustedes tienen un gran maestro, el doctor Pupo y la doctora Eurídice y la doctora Lili, que les hablan con frecuencia del pensamiento complejo. Ustedes deben estudiar eso. ¿Saben cuál va a ser la, vamos a decir, las prácticas que van a cobrar mucha importancia en el futuro, en la educación? Desde luego el trabajo sobre el pensamiento complejo y la visión global, el tema cognitivo, y sobre todo, ¿saben cuál va a ser un tema crucial? Aprender haciendo. Porque si ustedes actúan, hacen algo, un proyecto, una investigación, una tarea, una BP, cuando ustedes hacen eso, ustedes pueden pensar lo que piensan. Y las grandes competencias, yo creo que va a ser desde luego, y no son nuevas, las puso en blanco y negro el rey David y el rey Salomón. Lo primero es pensar, y eso le vamos a llamar la prudencia. Actuar previendo, actuar pensando. Aunque estés en la primaria o aunque estés en la etapa de la sabiduría. El segundo gran elemento es la justicia. Cuando tú eres injusto, no puedes ser líder. La justicia es una condición para que la sociedad funcione. Entonces tú tienes que ser pensante, prudente, justo, con fortaleza y contemplando. Lo que yo pienso que va a ser en lo que vamos a estar hablando en los próximos años, ustedes más, eh, va a ser en cómo influir y motivar a las personas que les toca liderar. Y en resumen, lo primero que tienen que hacer es aceptar que cuando todos vamos a ser líderes en algún momento de nuestra vida, todos somos llamados a liderazgo y todos somos media sangre o semidioses. Pero tendremos que pensar lo que pensamos para entender lo que debemos hacer. Me gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Puede levantar la Sí, mano, abrimos micrófono para que si alguien desea realizar algún cuestionamiento o bien realizar algún comentario para el maestro Alejandro, estamos en el momento. sí. Yo quisiera comentar algo, maestro Alejandro. Sí, maestra. Me parece muy interesante lo que usted menciona, sobre todo de Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro Magno estaba convencido de que era hijo de Zeus, ¿verdad? Y cuando va a Egipto y le dicen que es hijo de Amón, dice que sí es hijo de Amón, y entonces sus compañeros, sus generales le dicen, pero dijiste que de Zeus y ahora dices que de Amón, y él dice es que son el mismo, ¿verdad? Dios es el mismo. Y pues eso es muy interesante, como él está convencido de que trae esa sangre, esa herencia de la deidad, y yo creo que por eso llega a ser lo que es, ¿verdad? Pero ahorita, con todo lo que vemos, con todo el estar alejados pues, de las creencias, porque eso tiene que ver con la religión, ¿cómo le hacemos para enseñarle a un jovencito que tiene sangre divina? ¿Cómo le tendríamos que hacer? Eso Está muy, me ¿verdad? gusta mucho.
Sí, me parece muy interesante eso y me gusta mucho pensar en cómo enseñamos a los jóvenes. Y, y yo creo que la gran tarea que tenemos ahí, en cualquiera que sea nuestra relación con los jóvenes, sea como maestro o como padre de familia o como asesor o consejero o lo que sea, nuestra gran tarea con los jóvenes es que tengan experiencia, que practiquen sus actividades de liderazgo, que hagan proyectos, que sean jefes de algo en especial, que dirijan algo, que organicen algo. Y conforme ellos van haciendo esa tarea o van involucrándose en un proyecto, surgen muchas oportunidades de reflexión. Y lo ideal es que esa reflexión se dé en paralelo, cuando está surgiendo el problema. Cuando un joven se acerque y nos diga, es que no me entienden lo que les quiero decir, es que no me dejan el maestro hacer lo que yo pienso. Es que en ese momento es cuando tenemos la gran oportunidad de que, porque yo como pienso es que todo el mundo podemos ser y queremos y tenemos eventualmente la responsabilidad de ser líderes. Luego de lo cual, luego de tanto, queremos aprender. Pero yo creo que no tanto así como lecciones, sino como ejemplos, como oportunidades de vivencia. Pienso que es el gran reto que tenemos. El maestro Melquisedec levantó por ahí también la mano. Adelante, maestro, si está por ahí. Buenas noches, doctor. Es un gusto escucharlo con estos temas tan interesantes y pues sin duda las, nosotros los seres humanos tenemos un reto bastante importante en cuanto a asumir el liderazgo, que a veces lo vemos como algo muy del común, pero pues el liderazgo actual que usted menciona, prepararnos ahora con tanta tecnología, prepararnos ahora con tantos temas de trascendencia en este mundo que nos está llevando a pasos agigantados, ¿no? Entonces nos está requiriendo unos líderes muy integrales en todo el contexto, ¿no? Donde tenemos una rivalidad bastante importante y que tenemos que, pues bueno, lo veo en este mundo donde tenemos que vivir más preparados, doctor, y aprovechando sin duda todas las herramientas y aprovechando pues toda la inteligencia artificial sin duda, pero nos falta humanizarnos obviamente para todo lo que viene, doctor. Muchas gracias. Sí, yo creo que eso es sumamente importante, tener conciencia de lo que viene. Y yo creo que los esquemas de educación van a estar ocupados en cuatro temas de manera importante y yo creo que los que tenemos algo que ver con la educación debemos de pensar en eso y cómo incorporarlo, sea en nuestra clase o en nuestro departamento o según el área en el que participamos. Yo creo que un gran tema para el futuro inmediato es la salud mental, porque tenemos tanto acceso a la información que realmente nos saturamos y necesitamos mantenernos sanos mentalmente. Tenemos que pensar bien cómo mantenemos nuestro cerebro funcionando con eficiencia. Y yo creo que en materia de aprendizaje, el gran reto de las universidades en el futuro seguirá siendo el aprendizaje experiencial. Yo creo que no hay otra manera de aprender porque porque no es como antes, que teníamos que ir a buscar a un libro en la biblioteca para entender el modelo de cómo hacer un proyecto.
Pues ahora lo tenemos ahí. En la inteligencia artificial lo tenemos en todos lados, lo sabemos. Yo creo que la salud mental, el aprendizaje experiencial, eh, mucho vamos a tener que vivir en los entornos híbridos y tenemos que aprender a movernos en ese ambiente en el que a veces sí tenemos el contacto personal y a veces no. Y desde luego, pues, el aprender a pensar, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, el pensamiento profundo. Yo creo que, fíjense que estaba viendo que hay una serie de metodologías muy innovadoras en educación, sobre todo en China, con el arribo de la inteligencia artificial. De hecho, ahorita en China, por ejemplo, me estaban comentando que en todas las escuelas manejan con inteligencia artificial y todos los maestros son acompañados por una base de inteligencia artificial. Pero el gran tema es cómo los personas del futuro, los que están construyendo el futuro que viene, van a poder enfrentar ese reto. Y, y la manera va a ser con su cualidad distintiva, como inteligencia humana, que pueden pensar lo que piensan. ¿Está bien? Sí, maestro, tengo una pregunta, si me permite leerla, no sé si hay alguien más que desee participar para poder leer yo esta pregunta o lo dejamos al final. ¿Alguien más que tenga algún comentario o quiera realizar algún cuestionamiento para el maestro? Bueno, voy a leer la pregunta, maestro. Entonces, dice, si aceptamos que el pensamiento no es un proceso aislado, sino una red de conexiones, ¿de qué manera podremos practicar una metacognición colectiva? Es decir, ¿cómo pasamos de un líder que piensa sobre lo que piensa a un equipo que es capaz de observar sus propios patrones de interacción sistémica en tiempo real, superando las sumas de las inteligencias individuales? Qué buena pregunta, porque realmente ese es el rol del líder, ¿no? El líder, él tiene que tomar ciertas decisiones, es su responsabilidad y a veces pues no le queda más remedio que él ser el que decide, vámonos por este lado o vámonos por este otro. Porque a veces se necesita, sobre todo cuando hay. Pero el gran poder está en el pensamiento de todos. Una de las grandes aportaciones del enfoque del pensamiento complejo y del enfoque sistémico y desde luego del desarrollo organizacional es que las organizaciones piensan y se puede cuantificar y se puede valorar el famoso capital intelectual, el activo invisible de las organizaciones. El reto es cómo esta, vamos a decir, propuesta que les comparto sobre cómo desarrollar a los líderes, porque estamos hablando de liderazgo en esta ocasión. Puede haber otra masterclass sobre eh, desarrollo de equipos o equipos de alto desempeño. Pero, pero el tema es que esto lo tenemos que llevar al equipo y enseñar al equipo esos mismos actos. Imagínense los equipos que piensan. Ahora que ya ven que les ha ido tan mal a los pobres Rayados y que siguen sin poder salir de un esquema muy abajo. Y hace unos días estaba platicando con unos amigos y me preguntaban realmente de quién era la culpa, del director técnico, de la directiva, o de los jugadores, o del público, que exige cosas o no sé.
Y como que uno se pone a pensar, realmente era problema del... ¿Ustedes qué pensarían? Que la culpa de que un equipo de fútbol, por ejemplo, no se desempeñe bien y no alcance los resultados esperados, ¿de quién es la culpa? Pues obviamente, pues yo creo que es de todos, un poco, ¿verdad? Cada quien aporta su parte. Pero yo diría que en primerísimo lugar, o como dice un amigo, no es lo más importante, pero antes de lo segundo, es el líder. El líder hace la diferencia. Y el líder, acuérdense que hablamos de que el liderazgo metacognitivo tiene rutas. Y una de las rutas y prácticas que tiene es justamente hacer equipo y seleccionar a los que debe, y motivar y guiar y organizar y distribuir. Pero ya si hubiera una pregunta muy concreta, pues tendríamos que llegar a eso, a decir, eh, el DEO, por ejemplo, nos provee de una serie de herramientas muy prácticas para mejorar el desempeño de los equipos. La más, digamos, reconocida y útil es el uso del feedback o la retroalimentación continua, la evaluación, la medición. Pero eso es lo que pueden hacer los equipos, pensar lo que está pasando y lo que están haciendo. Yo creo que ese es el gran reto. Pero que la responsabilidad del líder no nos la vamos a poder quitar. Y siempre vamos a necesitar tener un líder. Muy bien. Bueno, pues muy bien, maestro. No sé si tenga inconveniente de una última pregunta antes de que realice el cierre, ¿le parece? Sí, sí, está bien, claro. Sí, esta última pregunta, digo, me tomo la libertad de poder comentarla porque creo que va de la mano con lo que usted acaba ahorita de referir. Dice, es sobre la cultura organizacional. Dice, más allá del desarrollo individual, ¿cómo puede un líder instaurar una cultura metacognitiva en su equipo, donde sea seguro y habitual analizar no solo los resultados, sabemos que esos son el qué, sino también los procesos de pensamiento, que también sabemos que es el cómo, que llevaron a estos resultados, especialmente tras un fracaso? Ah, muy bien, muy bien. Pues miren, por ejemplo, yo les puse dos ejemplos al principio de la conversación esta, el del Super Bowl. Por ejemplo, si ahorita el Bad Bunny se pone a analizar lo que hizo y el impacto que tuvo, colectivamente es fabuloso lo que puede aprender, porque pues yo creo que hay mucha inteligencia ahí, mucho pensamiento, mucha estrategia, muchos símbolos, mucha creatividad, mucha emoción. ¿Y cómo lo deben haber preparado? Yo me imagino que un super equipo de músicos, expertos, gente del espectáculo, se puso a planear eso. Pero imagínense el valor que tendría hacer una profunda reflexión sobre realmente lo que eso impactó, y iba en contra de los dioses, porque el presidente Trump no le gustaba mucho la idea. Ahora pensemos en el caso de el presidente de la Suprema Corte. Simplemente que se ponga a pensar eso, lo que eso significó para la gente, cómo lo lee, y qué tiene que decir él para, para justificarlo o para hacerlo entender. ¿Y qué tienen que hacer los que usan esa narrativa, esa información para atacar? Hacer que las organizaciones piensen igual que hacemos con la inteligencia humana tiene que ver con una reflexión profunda, un diálogo
organizado, estructurado, abierto, creativo, enriquecido, sobre qué es lo que pasó y qué consecuencias tiene. Y yo creo que eso es un gran aprendizaje. Yo creo que las organizaciones del futuro y el mundo en general, todos lo vemos, por ejemplo, en los jóvenes, en las familias, cómo se organizan, eh, desde luego en las instituciones educativas, en los salones de clase, en el aula, el nuevo rol del maestro. Todos estamos como en una convocatoria que es pensemos, discutamos lo que estamos haciendo, entendamos lo que estamos haciendo, veamos las implicaciones que tiene, ampliémoslo, veámoslo bajo un enfoque existencial, bajo un enfoque racional, bajo un enfoque emocional, ampliemos nuestra visión, pensemos mejor lo que pensamos. Es un gran reto, yo creo que nos espera a todos, particularmente yo diría a los maestros. Yo creo que los maestros tienen ahí una tarea muy importante en motivar. Y díganme si no, cuando uno motiva más a un alumno, al menos pienso que no puedo decir que es determinante, pero pienso que es muy relevante, es cuando el alumno hace algo con sus manos y obtiene un resultado tangible, específico. Si lo hace con su mente y obtiene un resultado positivo, específico o negativo del cual aprender haciendo. Entonces, muchas gracias, maestra. Pues bien, maestro, justamente, bueno, aquí también están llegando felicitaciones. Muchas gracias, maestro. Muy interesante, el tema muy interesante, como lo habíamos comentado al principio, no nada más de actualidad, sino pues esto es de permanencia, ¿verdad? Debemos procurar justamente que esto no fenezca, al contrario, hay que alimentarlo y pues bueno, seguir reflexionando acerca de la importancia de esto y todo lo que conlleva, justamente para replantearnos el pensamiento, pensar lo que pensamos justamente, ¿verdad? Y irnos por ese camino. Y pues bien, la Universidad José Martí de Latinoamérica, la Universidad de la Educación, otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Valadez por su participación en nuestra masterclass con la ponencia El liderazgo y la metacognición. Pensamos lo que pensamos, la cual se llevó a cabo el día de hoy, 10 de febrero del presente año, justamente aquí en la Universidad José Martí de Latinoamérica a través de nuestra plataforma Meet. Aquí hay más felicitaciones, maestro, que muchas gracias por la información compartida, que los lleva también a pensar, a reflexionar. Pues más gracias y muchas gracias, gracias y gracias, felicitaciones. Y pues bien, a nombre del doctor Jorge Cuellar Montoya, rector general de la Universidad José Martí de Latinoamérica, maestro, yo quiero agradecerle una vez más por su presencia, por su acompañamiento, pero sobre todo por la sabiduría que usted también nos comparte cada vez que tiene estas interacciones con nosotros y pues esperamos que sea la primera de las que siguen, continuaremos compartiendo por ahí las narrativas y los invitamos también a que ubiquen el libro del maestro, ¿por qué DO sí? O sea, ¿por qué desarrollo organizacional sí? Para fortalecer la inteligencia humana con emoción, razón y con alma. Gracias, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde en esta primera Masterclass 2026 de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Que pasen buenas noches y nos vemos en la siguiente Masterclass. Gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.